Muy buenas amigos, en mis vídeos de viajes os he enseñado ya unos cuantos pueblos y aldeas tradicionales de China con mucha historia y un sabor muy local, pero lo cierto es que la mayoría de ellos son lugares profundamente transformados por la industria del turismo. Y aunque todos son muy bonitos y ofrecen cantidad de experiencias de consumo de lo más entretenidas, a veces te dejan con la sensación de que lo que has visitado es una especie de parque temático o un decorado en el que lo tradicional o lo rural han sido reducidos a una representación sin vida propia. Sin embargo, en China hay cantidad de pueblos y aldeas históricas llenas de autenticidad que apenas llegan a unos pocos cientos de habitantes y en las que el turismo sigue siendo un desconocido. Las escenas que estáis viendo corresponden a Zhongxie, una pequeña localidad situada cerca de Shaoxing, no demasiado lejos de Shanghái, aunque apenas aparece en los mapas, a pesar de que ya ha sido nombrada una de las 100 aldeas antiguas más bellas del país. En las calles de Zhongxie no hay tiendas, ni restaurantes, ni hoteles. Esto es la tetería del pueblo, y en la pizarra que hay en la pared, una familia ha anunciado que va a matar un cerdo, lo que se entiende como una invitación para acercarse y comprar algo de carne fresca. Aquí muchas casas datan de las dinastías Qing y Ming, por lo que pueden tener entre 100 y 400 años de historia. En sus fachadas no hay trampa ni cartón. Algunas tienen la piedra al aire, otras están cubiertas de cal e incluso las hay de adobe. En muchas encontramos vestigios tecnológicos de otra época y todavía hay alguna que otra que luce lemas del maoísmo, aunque nada de ello obedece a la intención de atraer visitantes. A cada lado de sus calzadas verduzcas se extiende una maraña de portales y patios interconectados por pasillos que atraviesan las viviendas, cuyos límites y dominios resultan de lo más difusos. Sin embargo, esta faceta laberíntica y tan fascinante de los pueblos tradicionales de China es una de las primeras en desaparecer a manos de los negocios desarrollados por el turismo, los cuales tienden a transformar estos recovecos en espacios privados y desconectados del resto, en áreas exclusivas para el personal de la empresa e incluso en almacenes cerrados con un triste candado. Otro efecto bastante cuestionable del turismo sobre este tipo de localidades es la prohibición de ciertas actividades como el tendido de ropa en el exterior o el destierro de toda una serie de elementos más o menos modernos que se supone que no casan con la atmósfera tradicional, mientras que los aperos de labranza y las herramientas antiguas son reducidas a simples ornamentos. Y los animales también deben quedar fuera del recinto, no vaya a ser que alguno reclame su territorio a los turistas y acabe atacándolos. La mayoría de los habitantes de Zhongxie son personas mayores que viven prácticamente ajenas a los enormes cambios que ha vivido el país en los últimos 30 años, aunque basta media hora en coche para entrar en el ambiente urbano mega avanzado de las compras con un clic y los pagos vía teléfono móvil. El lugar mejor mantenido y más solemne del pueblo es este templo en honor a un antiguo administrador de la zona, convertido en una especie de héroe deificado que protege la aldea junto a un popurrí de divinidades de la religión popular, el taoísmo y el budismo. Zhongxie es como un cajón de los recuerdos a medio cerrar. Es una puerta que asoma a una China vetusta y de la que muchos no se acordarán hasta que cierre los ojos, para más tarde renacer en una especie de caricatura de sí misma que en el fondo no engaña a nadie. Porque en China, igual que en tantos otros países entregados al santo desarrollo económico, parece que también hay cada vez más miedo del futuro, y muchos sentimos la necesidad de regresar periódicamente a estos lugares para profanarlos con nuestras fantasías sobre cómo era la vida en el pasado. Y como intrusos que somos en esta península del tiempo, no podemos hacer otra cosa que contemplar la hermosura de las pequeñas escenas que encadena la rutina diaria, esperando con egoísmo, celos y hasta algo de maldad que este lugar llamado Zhongxie permanezca oculto a los demás y no les venda su encanto, por muy bien que le viniesen unos yuanes de más. Eso es todo por hoy.
Si queréis que os cuente más historias de China como esta, os invito a que le deis un me gusta. Y si deseáis echarme una mano con el canal, me basta con que os suscribáis. Muchas gracias y hasta la próxima.